Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el miércoles que no pude estar con ustedes por tener una reunión, comenzamos a leer la segunda carta de San Pablo a Timoteo, un personaje que ya conocíamos gracias a la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Hijo de un griego pagano y de una judía, ambos convertidos al cristianismo. Un hombre bueno, un hombre que Pablo tomó a su servicio, que acompañó a Pablo, que colaboró con él, y que cuando Pablo sintió llegar su final, le impuso las manos, porque los apóstoles mueren, pero el ministerio apostólico debe continuar en la iglesia para hacer que la misión que Cristo le encomendó perdure hasta el final de los tiempos. El miércoles oíamos que Pablo le recomendaba a Timoteo: reaviva el don del Espíritu Santo que recibiste por la imposición de mis manos. El ministerio apostólico se transmite a través del sacramento del orden, a través de la imposición de las manos. No es cuestión de voluntarios, no es cuestión de iniciativas personales, no es cuestión de que a mí me gustaría. Pablo es apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y ese ministerio se transmite, es sucedido por hombres escogidos por los apóstoles y formados por los apóstoles. Reaviva el don de Dios. No tengas miedo a las persecuciones. No te avergüences del Evangelio. No te avergüences de mí, que estoy preso por causa del Evangelio. Y ahora continúan los consejos a Timoteo. Recuerda y mantente firme en lo que aprendiste, en las cosas buenas que aprendiste, porque tú sabes bien de quién las aprendiste. Tú seguiste muy cercanamente mis enseñanzas, mis viajes, mis trabajos, mis planes. Tú conoces mi perseverancia, mi constancia, mi fe, mi caridad fraterna. Tú conociste las persecuciones que sufrí en diversas ciudades. Tú conoces los sufrimientos que he sobrellevado. Tú aprendiste mucho de tus padres. Tú aprendiste mucho de tu abuela. Desde tu infancia, desde que eras un niño, estás familiarizado con las Sagradas Escrituras.
Sagradas Escrituras inspiradas por Dios que tienen mucho valor para el ser humano. Estás familiarizado con las Sagradas Escrituras. Y esas Sagradas Escrituras, gracias a la fe en Jesucristo, pueden darnos la sabiduría que conduce a la salvación. No las Escrituras. Las Escrituras leídas como Cristo las leyó, interpretadas como Cristo las interpretó. La Escritura es inspirada, pero la interpretación no siempre es inspirada. La interpretación puede ser tergiversada. Por eso las Escrituras, gracias a la fe en Jesucristo, pueden darnos la sabiduría que conduce a la salvación. Cuando Pablo habla de las Sagradas Escrituras en este texto, se refiere a los libros del Antiguo Testamento. Los del Nuevo Testamento todavía no se habían escrito. Porque como le he dicho otras veces, la iglesia cristiana no nació de los evangelios, sino los evangelios nacieron de la iglesia. Se refiere al Antiguo Testamento que debe ser leído e interpretado a la luz del Nuevo Testamento, a la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo leyó él la Torá? ¿Cómo leyó él las profecías? ¿Qué interpretación dio a las leyes? ¿Cómo entendió él la voluntad de Dios? En el Evangelio, estando en el templo, Jesús reta a los escribas y fariseos. Ustedes ponen su gloria en el conocimiento de las Escrituras, inspiradas por Dios, y piensan que las Escrituras nos salvan. Díganme pues, si David, inspirado por Dios, escribió en un salmo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. ¿Cuál es entonces el origen del Mesías? Si el Mesías es hijo de David, o si el Mesías es el Señor de David. Aclaremos. Los hebreos, por respeto al nombre de Dios, siempre que aparecía la palabra Yahvé o Jehová, nunca la pronunciaban. Pronunciaban Adonai, el Señor. El Señor se refiere siempre a Dios. Dijo el Señor a mi Señor. David está reconociendo al Mesías como Dios. El Mesías es Señor de David. También es hijo de David. Pero su origen no es solo davídico. Su origen es divino. Hay una buena interpretación. Hay una mala interpretación. Hay la interpretación de Cristo y la interpretación de los que no son de Cristo. Y la Sagrada Escritura, gracias a la fe en Cristo, puede darnos la sabiduría que conduce a la salvación. Persevera en lo que has aprendido. Mantente firme en las cosas buenas que aprendiste de mí, de tu madre, de tu padre, de tu abuela, de las Sagradas Escrituras. Persevera firme. Vas a sufrir. Yo he sufrido persecuciones y sufrimientos y estoy encarcelado.
todos los que quieran vivir como buenos cristianos también sufrirán incomprensiones, persecuciones, serán ridiculizados, serán difamados, serán insultados. Así será. Mientras que los perversos van de mal en peor. Los perversos van de mal en peor. De error a errores más grandes. De errores más grandes a errores mayúsculos. De perversiones pequeñas a perversiones más grandes. De perversiones más grandes a perversiones mayúsculas y grotescas. Y su táctica es engañar a otros, engañar, mentir, manipular. Entre los jóvenes se dice que carita mata inteligente, que si hay un muchacho guapo que pretende a una muchacha, se la gana el más listo del salón. Pero también dicen que labia mata carita, que el que tiene buena labia se queda con la muchacha, el que habla bonito, el que le dicen cosas bonitas a la muchacha, engañando a otros, manipulando a otros, la gente de mucha labia, y engañándose a sí mismos, con los ojos cerrados a la realidad, sin querer ver lo que acontece a su alrededor, con los oídos tapados. No quieren escuchar a los que saben porque han estudiado, a los que saben porque han tenido experiencia, a los que piensan diferente. Ellos viven en su propio mundo, su percepción de la realidad, sus ideas, sus propias informaciones, sus propios datos, de error en error, de perversidad en perversidad. Pablo lo experimentó. Las persecuciones al principio consistían en que lo expulsaban de una ciudad, sacudía el polvo de sus pies y se iba a otra. Pero luego vinieron las cárceles, luego vinieron los azotes y ahora viene la sentencia de muerte. Cada vez más perversos, cada vez más crueles, cada vez más salvajes. Lo vemos también ahora. Vemos gobernantes perversos que van de error en error y de perversidad en perversidad, engañando y engañándose. Lo vemos en Filipinas con el presidente Duterte. Lo vemos en Brasil con Bolsonaro. Lo vemos en Estados Unidos con Trump. Y no nos gustaría verlo en nuestra patria. No nos gustaría ir de error en error y de perversidad en perversidad a base de engaños, a base de mentiras, a base de manipulación, a base de mantener los ojos y los oídos cerrados, confiando solo en su propia persona. No lo quisiéramos ver, pero los perversos van de mal en peor. Y los verdaderos creyentes tendrán que sufrir mucho, dice Pablo. Estas son las cosas, pues, que nos invitan a rezar. Veo personas que todavía hoy tienen los ojos tapados, que dicen que el coronavirus no existe. Hace poco se hizo viral
un video tomado con un celular de un hombre que entró al Hospital General Salvatierra diciendo no existe el coronavirus, son puras tonterías, y que se metió al baño y peló una naranja y se la comió. Y hay gente que todavía no quiere. Ven los muertos, ven todo, pero tienen los ojos tapados. Hay quienes no creen en el confinamiento. Y ciertamente el confinamiento no es la mejor solución. Desgraciadamente, mientras no se encuentre solución, parece ser el único camino para protegernos. Igual que pasa con la seguridad. Si la inseguridad crece en una ciudad y la seguridad pública no funciona, pues la gente pone rejas en su casa, pone rejas en sus ventanas, pone candados en sus puertas, pone alarmas, pone cámaras. No es la mejor solución. Pero cuando la seguridad pública no funciona, a veces es la única solución que tenemos a mano. Hoy tenemos mucho en qué pensar. Jesús nunca quiso declararse Mesías porque sabía que pudiera interpretarse políticamente. Se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre, se refería a sí mismo como el siervo de Dios que ha venido a cumplir la voluntad de Dios. Únicamente hasta el final se declarará como Mesías. Jesús siempre habló de una cercanía y familiaridad con Dios. Lo llamaba papá. Se sentía hijo amado y escuchado. Confiaba en Dios. Pero es al final la pregunta definitiva que le hace Caifás y que lo conducirá a la muerte. Dínoslo ya claramente. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios vivo? Y Jesús lo dirá. Tú lo has dicho. Y yo les digo que verán al Hijo del Hombre a la derecha del poder de Dios sobre las nubes del cielo. ¿Quién es el Mesías? ¿El Hijo de David o el Dios de David? Dijo el Señor a mi Señor. Ojalá leyéramos las Escrituras, ojalá creciéramos en la fe en Jesucristo, para no hacer nuestra propia lectura engañando a otros y engañándonos a nosotros mismos, como muchos youtubers lo hacen, que leen torcidamente las Escrituras y engañan a muchos y se engañan a sí mismos. Que la palabra de Dios dé buenos frutos en nuestra vida. Que sea esa nuestra petición en este sacrificio.